En todo el mundo se conmemora el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es un tema de salud y en particular de salud pública, porque evidentemente la razón y el objetivo del Estado es evitar que las personas mueran como consecuencia de una decisión personal, malinterpretando o adoptando una postura definitiva para resolver un problema que puede ser temporal. Como quiera, los expertos en salud mental ayudan a las personas a resolver algunos de estos problemas, a adaptarse y a buscarle solución distinta de la interrupción de su propia vida. El doctor Ángel Almanzar es el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. Es un reconocido profesional de la salud mental. Le agradecemos que haya aceptado estar con nosotros este día, porque durante toda la semana vamos a tener entrevistas con personalidades y profesionales con experiencias distintas sobre el tema del suicidio en República Dominicana. Un promedio aproximado de 550 personas aproximadamente se quitan la vida por año en República Dominicana. Y eso, por supuesto, necesariamente hay que trabajar para reducir, en particular cuando hay jóvenes, adolescentes, personas de edad productiva que lamentablemente se quita la vida. Muchas gracias, doctor Almanzar, por aceptar este diálogo. El relato que podemos hacer desde el Departamento de Salud Mental que usted dirige, ¿tenemos una situación de estabilidad con el suicidio en República Dominicana o hay algunos giros importantes? Agradezco muchísimo esta invitación y para mí es un honor. Realmente hay una tendencia a la estabilidad. Cuando revisamos las cifras de los últimos 10 años o más, 13 años, vemos que tanto el número de suicidios consumados como la tasa se mantiene dentro de un rango que la gente que sabe de estadística y los epidemiólogos dicen que estamos en una estabilidad con relación al suicidio, pero eso no nos satisface. No satisface. ¿Cuánto es, digamos, lo deseable para un país de 10 millones de habitantes como República Dominicana, con serias deficiencias en el ámbito de la pobreza, la educación? No hay un número establecido realmente. Hay tres grupos que plantea la Organización Mundial de la Salud. La tasa baja, la moderada, la grave y la muy grave. Nosotros estamos en el rango moderado, considerando que hay países en América que tienen una tasa de 30 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y nosotros nos mantenemos con una tasa que ronda el 5.8, 5.9 por cada 100.000 habitantes, mayores de 5 años. Mayores de 5 años. ¿Y cómo es la ubicación social o socioeconómica de las personas que se suicidan? Hay curiosidades acá. Si vemos las cifras desglosadas por provincias, y uno dice, bueno, pues si fuera porque la persona es de una condición socioeconómica que está en el rango de la pobreza, vemos que, por ejemplo, Pedernales puntúa 3 años sin suicidio, que Elías Piña puntúa... ¿Sin suicidio? Sin suicidio. Elías Piña sin suicidio, o hay años que un suicidio, quizá 2. Ya. Tengo aquí los datos, enero-diciembre del año pasado, 2018. Hubo 540 suicidios. Así es. En todo el año. El número mayor estuvo en Santo Domingo, luego Santiago y luego el Distrito Nacional. Exactamente. ¿Qué es lo que nos están diciendo esos datos? Que a mayor concentración, mayor cantidad de suicidio. Sí. Pero hay cosas curiosas también, sigo con esas curiosidades. Hace 10 años la provincia de La Altagracia
puntuaba muy bajo en suicidio. Sí. Sin embargo, después del boom del turismo en la provincia, es una la quinta. Tiene 17 suicidios. Debe estar como en el sexto lugar, lo que no debería ser. Obviamente, siguen puntuando más las provincias con mayor población. Ya. San Cristóbal, El La Vega. 3% tiene la Altagracia, 3% del total de República Dominicana, Santo Domingo el 21%, Santiago el 14%, el Distrito Nacional el 8%, San Cristóbal el 5%, y así va, pero bajando todo el tiempo, hasta la que tienen como Pedernales, o Elías Piña, o Dajabón, o Atomayor, que tienen 0%. Y esas son provincias muy pobres. Muy pobres. Bueno, entre las más pobres, Elías Piña, Dajabón, Atomayor. Exacto. Ciertamente. ¿Cuáles son los factores detonantes, determinantes del suicidio, doctor? El suicidio es un tema complejo, muy complejo. Pero vemos que, por ejemplo, la depresión impacta muchísimo. Los trastornos mentales, sobre todo la depresión y el uso abusivo de alcohol, también le imprime un tinte de riesgo. Hasta el 80% de los suicidios consumados se asocian a depresión. Por lo tanto, si atacamos la depresión, mitigamos el número de suicidios. ¿Y cómo se puede afrontar con eficacia la depresión, por ejemplo, en los jóvenes, tomando en cuenta que entre los grupos etarios los jóvenes están entre los que tienen más y los ancianos, mayor índice de suicidio? Así es. Aquí, de hecho, estamos muy preocupados porque hemos visto en las estadísticas de esos últimos 10 años que el número de adolescentes, de jóvenes, los suicidios van aumentando y hay que buscar la manera de afrontar este problema. Pero centrándome en la pregunta, el problema del suicidio y la depresión, para intentar de que no se llegue a un suicidio consumado, bueno, pues al elaborar políticas públicas que orienten a prevenir y manejar la depresión, ya estamos colaborando a que haya una menor cantidad de suicidios. Cuando capacitamos a los médicos, a todos los médicos, al menos del sector público, en cómo afrontar un trastorno mental y perderle el miedo al uso del medicamento y a manosear a un paciente con un trastorno mental, estamos colaborando entonces a que se pierda esa histórica decisión de que eso no me corresponde a mí, sino que le corresponde al psiquiatra. Cuando llegamos a la familia, al lugar de trabajo, imaginémonos este lugar de trabajo, cuando llegamos a la escuela o a la universidad y le decimos a ustedes aquí en el trabajo, para poner este ejemplo, que ustedes que conocen cotidianamente a una persona, a un sujeto acá, y que de pronto vemos que esa persona cambió su estado de ánimo, su forma de ser de cada día, y que colabora menos, que rinde menos, que se convierte en una persona más retraída, que conversa menos, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. De hecho, en las escuelas ya, colegios y escuelas, cuando un niño, cuando una niña no responde como se suponía que tenía que responder en la cotidianidad, en la escuela o en el colegio, se avisa a los papás. Pero no se hace eso en los trabajos, no se hace eso en otros espacios. En el espacio educativo, sí, entonces, en la universidad. Exacto. Entonces, cuando alguien está, ojo, cuando alguien está deprimido, está en alto riesgo de pensar en el suicidio como una salida. Sí, porque el hecho de pensar en el suicidio como salida es como dejar cerradas muchas otras puertas. Exactamente, pero ¿qué ocurre? En nuestro país las estadísticas dicen que el 4.7%
40% de la población en este momento está padeciendo de síntomas depresivos que orientan a que sea atendido por un profesional, sea psicólogo o psiquiatra. Prácticamente 500.000 de dominicanos. Sí, ciertamente. ¿Verdad? Entonces, si pensamos que por cada suicidio consumado no hay menos de 20 intentos, no hay nunca menos de 20. Menos de 20 intentos. Sí, es decir, exacto. Entonces estamos hablando de una población grosera en alto riesgo. Muy, muy alto riesgo. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el doctor Ángel Almanzar, director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. En un momento retornamos. Revisando los datos enero-junio del Departamento de Salud Mental de Salud Pública, vemos que el número de suicidios ejecutados entre enero y junio del año 2019, de este año, las mujeres son solo 37 frente a 247 hombres que se suicidan. ¿Qué factores explican que los hombres sean infinitamente más propensos al suicidio que las mujeres? En nuestro país la relación es 5-1. Hombres, una mujer. Por cada 5 hombres que se suicida, una mujer. Exacto. Pero cuando vemos las cifras entre los 15 y los 20 años, la relación es 1-1, 1-2. Es decir, que en la edad temprana, en la juventud, es una mujer, un hombre. Exacto. Según se va acercando a los 20 años y subiendo, se va diferenciando entonces 2-1, 3-1, 4-1, hasta llegar 5-1. Ya. ¿Y por qué el cambio en el género es tan fuerte en el caso de hombres y mujeres si excluimos ese grupo etario? Por el método del cual no queremos hablar mucho, pero el método determina que se consuma el suicidio. Ya. Vamos a hablar que el hombre utiliza métodos duros y la Para mujer, el suicidio. para el suicidio, y la mujer utiliza métodos que llamamos blandos. Blandos. Sí. Exacto. El suicidio impacta gravemente entonces a la sociedad. Veámoslo de esta manera, porque entre los 18 y los 44 años es donde esos grupos etarios consuman más el suicidio. Ya. Y por lo tanto impacta muchísimo a la familia, a la comunidad y a la sociedad en sentido general. ¿Cuál es la mejor manera, doctor, de hacerle frente a este tema que ustedes, los especialistas, tienen incluso orientaciones sobre cómo los medios de comunicación deben manejar las informaciones sobre suicidios? Así es. Porque es contagioso, porque abre la mente sobre determinados métodos, etcétera. ¿Cuál es la mejor manera de abordar este tema de forma que sea preventivo el tratamiento? Esto en el caso de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de los medios. Porque es diferente en el caso de los medios de comunicación al caso de la familia, la comunidad, los amigos, los allegados. Sí. Vamos con los medios de comunicación. Sí. Recomendamos al medio de comunicación que nunca coloque una noticia de suicidio en primera plana. Y que de hacerlo, que nunca diga el método ni el motivo. Que no se mencione el método ni el motivo. Hay que intentar, en la medida de lo posible, de no decir cuál fue el método. Y en lo posible, tratar suavemente el motivo. Yeah. En la sociedad, en la comunidad, ahora mismo, muchas de las personas que nos están viendo están padeciendo de una depresión. Sí. Y la depresión automáticamente, por un problema de bioquímica, de biología, de pensamiento, de estructura mental, le invita a esa persona que está luchando entre querer morir y querer seguir vivo, a buscar una razón para lo uno o una razón para lo otro. No podemos abrirle puerta a la muerte.
Hay que luchar por abrir las ventanas de la vida. ¿Qué ocurre cuando se produce un suicidio de alguien famoso, conocido, una gente del mundo del arte, del cine, de la televisión? ¿Qué ocurre en ocasiones? Exacto. Lo que hemos visto... Y que hay que dar detalles y los medios siguen y buscan y publican. El medio debe hacer un ejercicio de responsabilidad social y trabajar el tema con el mayor de los cuidados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un catálogo que le indica al medio cómo manejar la noticia. El suicidio se contagia. El suicidio se contagia. Socialmente se contagia. Entonces, cuando es una persona muy relevante, muy famosa, lo que se ha visto, y eso está sumamente documentado con múltiples evidencias, se replica. Es que se replica. Por ejemplo, cuando ocurrió el suicidio de Anthony Bourdain, que es era un chef de televisión conocido, famoso, trabajaba para CNN, lo que ocurrió inmediatamente después. Sí, es que hubo réplicas, pero igual eso está muy documentado. Es más, hubo una novela en el 1800 en Europa que hablaba de unos amores contrariados. Y ¿no será Madame Bovary? No, las penas del joven Werther. Ya, las penas del joven Werther. Sí. Y ahí el joven Werther lo que hace es que se describe en la novela cómo se suicida el joven. Y hubo una epidemia de suicidio, usando la ropa, usando el escenario y usando el método. Yeah. Entonces, se conoce así en salud mental. Sí. Es un contagio que se produce. Bueno, pero es un desafío muy fuerte. En el caso de República Dominicana, parece que hay factores económicos. Por ejemplo, estar expuesto a la pobreza, a la marginalidad, es un factor, es un factor de riesgo. Sí. Pero es mayor ese factor de riesgo en el caso de sectores empobrecidos, en donde se dan casos mayores o más abundantes de suicidios que en otros sectores. Es que lo que vemos es que el suicidio no está asociado en nuestro país necesariamente a la pobreza. Lo vemos, y las estadísticas lo dicen, de 540 suicidios el año pasado, se recogió, se documentó como evidencia que 300 estaban asociados a la depresión y que casi 200 no estaba identificada la causa. Entonces, tenemos que, ¿y por qué en las provincias donde hay mayores posibilidades de alcanzar un nuevo estatus económico, es donde se producen el mayor número de suicidios y no así ocurre en las provincias que son más deprimidas económicamente? Yeah. Entonces, la política nuestra, la del Departamento de Salud Mental, no quiere mirar ni siquiera estos baremos. Yeah. ¿Qué intentamos nosotros? Elaborar políticas globales a nivel de país en donde, número uno, se aumente la disponibilidad de camas psiquiátricas para trastornos mentales. Cosa que si en una emergencia llega alguien por una crisis de depresión, por ejemplo, o de un intento de suicidio, se pueda ingresar en ese espacio. Ya vamos casi triplicando el número de camas en 5 años que teníamos hace 5 años. Esto, y colocadas geográficamente en lugares estratégicos, al menos una unidad de intervención en crisis por cada región de salud. Hay regiones sanitarias que tienen muchas más camas que otras. Sí. Gran Santo Domingo tiene la mayor cantidad de camas, son 3 millones y pico de personas. Sí. Santiago, la región de Santiago, Puerto Plata, Moca, tiene 2 unidades y así. Pero aún San Juan de la Maguana, Elías Piña, tiene una unidad con 6 camas. Barahona, el este ahora empieza con una unidad nueva, etc.
Entonces, pero eso no es suficiente. Donde estamos trabajando ahora mismo duramente es en capacitar a todo el personal clínico que trabaja en las unidades de atención primaria. La apuesta sigue siendo desde el sector salud a la atención primaria. Entonces, a nivel público, hemos ido capacitando, pero de una manera creciente, a todos los médicos y enfermeras que trabajan en el primer nivel de atención. Entonces, eso garantiza que, siendo esta lo que está más cercano a la casa, cada unidad de atención primaria o cada UNAP tiene 500, 600 familias en su entorno. Y ahora estamos en un segundo paso. A final de este año debemos tener en el Gran Santo Domingo 12 centros de salud mental comunitarios. Trabajaría de esta manera. Las UNAPs, el Centro de Salud Mental Comunitario, aliado, trabajando con las unidades de atención primaria y el hospital bien lejos. El hospital no resuelve mucho. Sí, resuelve mucho porque resuelve una crisis. Sí. Pero cuando se sale de acá es a su comunidad que va. Es la familia y la comunidad que tiene que dar Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con el doctor Ángel Almanzar. Tengo entendido, doctor Almanzar, que en noviembre nos va a visitar una autoridad mundial en salud mental que pertenece a la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Saraceno, ¿verdad? Quisiera saber cuáles son las recomendaciones, porque también he visto que Salud Mental de República Dominicana es una especie de referente para los ministerios de salud pública de la región en el manejo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer para el descubrimiento de uno de los factores de suicidio, que ya usted ha dicho que es una depresión, el manejo de la familia, el manejo en el trabajo, el manejo de la información de los allegados, etcétera, que se puedan aportar inmediatamente se detecte un caso? A ver, es imposible, desde toda lógica, tener en cada familia un especialista en salud mental. No, claro. Sí. Entonces, es en la familia que se debe trabajar, primero en la familia, luego en esa comunidad, los vecinos, que todavía en nuestro país hay ese vínculo relacional estrecho entre el que vive acá con el que vive al lado o enfrente o atrás. A la familia a veces le resulta difícil descubrir que alguien está mal. Sí, pero está ahí. Lo que esa familia tiene que identificar esos signos de alarma. Y los signos de alarma son universales en la casa, en el entorno, en el trabajo, en el colegio, en la escuela pública, en la universidad, en el núcleo de amigos. Si nos vemos todos los días, o casi todos los días, yo sé cómo tú eres y tú sabes cómo yo soy. La depresión aísla. La depresión impide la comunicación. La comunicación evita esta verbalización acompañada de gestos. Hay un cambio. La familia, hermano, mamá, papá, tío, tía, pareja. ¿Qué hacer? ¿Dónde identifica esos? Después que se identifica, doctor, ¿dónde va? ¿A denunciar a la persona? No. No, ¿verdad? No. Tiene que invitarla primero. A un especialista. A un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo. Si lo que queda más cerca es el psicólogo. Si tiene la opción... ¿Y salud pública tiene psicólogos en los hospitales, en los centros de atención primaria? No, en los centros de atención primaria, no, por su estructura, muy pocos no aceptan. Tienen especialistas. Sí, no, pero por eso estamos capacitando al médico en el manejo de la depresión, de los intentos suicidas, del Alzheimer y otras demencias, del alcoholismo, de los trastornos psicóticos. Porque algunas personas, por razones económicas, no querrán ir donde un psicólogo, porque tienen la idea de que ir al psicólogo es el que tiene dinero, que puede ir. No, hay que agradecerle a Chanel Rosa que
a raíz de su llegada al Servicio Nacional de Salud, se ha empeñado en nombrar psicólogos a nivel nacional. Ya vamos para cerca de 500 psicólogos trabajando en el sector público y más de 100 psiquiatras trabajando también en el área pública. Y el mandato de Chanel es el siguiente, que al menos haya un psicólogo por hospital público provincial. Entonces, bueno, se puede decir, bueno, pero un solo psicólogo en Pedernales es poco. No, la tarea grandísima ahora es que con las condiciones laborales que tenemos en el sector público, un psiquiatra se quiere ir a trabajar a Pedernales. Logramos uno en Elías Piña, pero no tenemos en Pedernales, no tenemos en algunos sitios, no tenemos. En Samaná no tenemos un psiquiatra y está abierto el concurso para Samaná. Entonces, ahí, pero nos centramos. Hay que buscar ayuda. Y la ayuda tiene que ser de un especialista. ¿Dónde? Donde se consiga. Donde se consiga. ¿En el sector público o en el sector privado? Sí. Ahí está, por suerte, cada vez una mayor cantidad de personas tiene un seguro de salud. Hay seguros de salud, es verdad, que no aplican para un psiquiatra, pero posiblemente apliquen para un psicólogo. Pero la idea es que hay que buscar ayuda, porque a esa persona hay que escucharla, hay que invitarla a que hable, hay que escucharla y hay que guiarla. Y esa no es una tarea pendiente que tiene el departamento que usted dirige, de lograr que las AFP acepten la atención en salud mental como un componente importante. No es una tarea de nosotros. Nosotros hacemos la denuncia, hacemos la abogacía, sí, pero le corresponde a la CISALRIL y a otras instancias. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Así es. ¿Y cuál es la actitud de ellas, de las AFP? Hasta ahora. Hasta ahora solamente, ¿aceptación? No, solamente el Seguro Nacional de Salud, solamente SENASA. SENASA solamente. Solamente SENASA. ¿Y cuál es el alegato, doctor? Tomando en cuenta que está la vida de las personas, estamos hablando de 540 ciudadanos que se suicidaron en el año 2018. ¿Cuál es el alegato? Económico. Económico. El sustrato es económico siempre. Que no es lo que estuvo contemplado cuando se firmaron aquellos acuerdos hace años. Eso hay que revisarlo entonces. Y hay un monto de dinero que ellos aleguen que se perdería. Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Bien. Doctor Ángel Almanza, muchas gracias y le deseamos éxito en todo el esfuerzo que están haciendo ustedes en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, porque hace falta. Las personas que se suicidan en República Dominicana son muertes evitables. Son muertes perfectamente. Evitables. Es así, son muertes evitables. Y este martes estamos celebrando o conmemorando el Día Mundial establecido por Naciones Unidas de prevención del suicidio, que es un fenómeno que nos afecta y nos golpea muy duramente. Yo debo reconocer al final el esfuerzo que está haciendo Acento en darle publicidad, que es la mejor manera de prevenir, y que la comunidad, que la sociedad se entere de que el suicidio es una epidemia, que es un problema de salud pública que nos compete a todos. Le vamos a seguir acompañando, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la compañía.